Hola, ¿qué tal, amigos? Miren, tengo un contenido interesante. Estoy con don José. José Puga Márquez. El cual se ha Sí, te distinguido, leyó. don José, el cual se ha distinguido por ser desde comunicador social, animador, trabajador también, intercambio estudiantil en los Estados Unidos, en fin, un líder social también. Y don José se ha desempeñado aquí, en lo que es Los Reyes de Salgado, está en Michoacán. ¿Qué me interesa saber de don José? Los Reyes. Desde hace 40 años, que es cuando usted emigró aquí, a la fecha. Don José, así a grandes rasgos, le voy a agradecer que me diga Los Reyes cuando usted llegó. Pues lo que yo le voy a platicar es una cosa muy sencilla, en el sentido de que yo conocí la ciudad de los Reyes. La ciudad de los Reyes la conocí porque el primer año que vine yo aquí fui invitado a la fiesta que se celebra aquí en la ciudad de los Reyes cada año, el día primero. El día primero de cada año aquí se celebra con mucho fervor espiritualmente, con mucho fervor espiritualmente, con mucha alegría musicalmente. Y realmente es una fiesta, yo la catalogo como es una fiesta totalmente familiar, y a la vez pues es una fiesta comunitaria, porque todo el pueblo participa, todo el pueblo se enfiesta, todo el pueblo está gozando de todo lo que se lleva a cabo en la plaza, de lo que se hace en la plaza, y sobre todo de todas las actividades que se hacen dentro de la iglesia parroquial. Aquí juega un papel bien importante los sacerdotes que están al frente de la iglesia aquí en la ciudad de los Reyes. Cuando yo llegué aquí ya a radicar, que fue en 1983, me tocó conocer a los sacerdotes que estaban en ese tiempo. En ese tiempo, en la parroquia grande, que es la primera parroquia que hubo aquí en Los Reyes, que es donde está la plaza, está la parroquia antigua, estaba de párroco un sacerdote que se llamaba el padre José Luis Cuevas, un sacerdote muy fervoroso, muy trabajador, muy comunicativo, le gustaba mucho platicar con las personas, y tuve la oportunidad de que cuando yo llegué aquí me invitaran a ser parte y miembro de del consejo parroquial, que era un grupo de personas laicas que le ayudábamos al sacerdote y analizábamos los problemas que había en la ciudad en ese tiempo y que siguen habiendo todavía. Pero el sacerdote llegó el tiempo que lo cambiaron de aquí, vino otro, seguimos trabajando y trabajamos ya de otra forma. Y luego después, pues ya empezó, yo trabajé mucho y puedo decir que soy el iniciador principal de nuestro Señor. Pero me usó como instrumento de empezar lo que es el movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo. Es un movimiento donde yo tuve la oportunidad de conocerlo por primera vez en 1966. Que fue lo que dejó el Concilio Vaticano II. Y el primer congreso al que yo asistí y fui invitado fue en la ciudad de, ¿cómo se llama este? En California, y lo convocaban el matrimonio de Marilyn Cremer y su esposa. Marilyn Cremer todavía tengo entendido que trabaja en un canal de televisión en los Estados Unidos junto con su hija. Es el movimiento de renovación, es un movimiento que nace posterior al concilio. El concilio termina en 1966 y de allí nace el movimiento de renovación.
El primer contacto que yo tuve en el movimiento de renovación en California, en Estados Unidos, fue en la ciudad de San Gabriel, que me invitaron a un congreso de renovación que precisamente lo estaba organizando el matrimonio Marilyn Kremer. Y allí fue donde yo tuve el contacto primero de todo eso. Bueno, disculpe mi ignorancia. ¿En qué consiste el movimiento de renovación carismático? El movimiento de renovación carismática consiste en invitar a las personas a que tengan un encuentro personal con un Cristo vivo, que lo sientan, que lo palpen, que vivan con Él, que platiquen con Él, que realmente sepan de qué es, en qué manera van a convivir con Él. En el momento de renovación tiene una característica, es evangelizarme para evangelizar, prepararme para enseñar, ser instrumento de Dios donde Él quiera llevarme, en la forma que Él quiera llevarme. Y yo en mi vida personal quiero decir que pues Dios me ha utilizado en muchas formas, en varios lugares, sobre todo dando lo que es el seminario del Movimiento de Renovación Carismática. Llevar una serie de pláticas a un encuentro con un Cristo vivo, con un Cristo que no se murió y se resucitó, y ahora, a partir del Concilio Vaticano II en 1966, renovó y sigue renovando la Iglesia. A través de eso, yo tuve la experiencia, en ese mismo año, terminado el concilio, de asistir al primer Congreso de Renovación Carismática que se llevó a cabo en la ciudad, ¿cómo se llamaba este? Se me fue el nombre, ahorita me recuerdo, pero es en California. Realmente fue una cosa muy emocionante para mí, porque yo soy una persona que pues no me doy el lujo ni me gusta andar tentando y dejando, sino simplemente algo me gusta y trato de empaparme, conocerlo y tener la vivencia de aquello que encontré. Y en ese tiempo yo me encontré con un Cristo vivo. Esto que estoy hablando es en 1966, terminado el Concilio Vaticano II. Acababa de terminar el Concilio Vaticano II cuando nos invitaron a este Congreso de Renovación Católica Cristiana en el Espíritu Santo, que fue en la ciudad de San Gabriel, California. San Gabriel. Bueno, ¿y en qué consisten las actividades que este movimiento realiza? ¿O cuál es el propósito? Realmente un congreso es ¿cómo le dijera? Es dar los elementos necesarios, evangelizarme para evangelizar. No quedarme con lo que recibo, con lo que miro, con la experiencia, sino que esa experiencia que Dios me permite almacenar en mi vida, saber transmitirla a los demás. Ok, hasta ahí entiendo bien. Disculpe mi ignorancia. Pero, ¿cuáles son las actividades que ustedes realizan en este movimiento? Ya dijo usted uno, congresos. ¿Qué más? Bueno, en este movimiento lo que se trata es evangelizarme yo para ser instrumento de evangelización de los demás. ¿Qué cosa es evangelizar? Transmitir la experiencia de un Cristo vivo que yo tuve a los demás. Que ellos sientan lo que yo sentí. ¿En dónde lo hacen ustedes eso? Eso se hace en la iglesia. ¿Ahí hacen actividades ustedes de eso? Sí, se hacen actividades. ¿Invitan a la comunidad? En las parroquias que lo permiten o que lo aceptan de que se haga. Porque ese es un movimiento relativamente nuevo en la iglesia y usted sabe que todo lo que nace tiene dificultades para crecer. Entonces, ¿han tenido reticencias? Claro que sí. Ajá. Como todo. Sí. Por eso es Porque renovación. tenemos una iglesia muy llena de tradición y es muy respetuosa de sus tradiciones, y qué bueno que lo sea, porque así no cualesquiera que invente un movimiento o invente la tumba, pues ¿sí? Se va. No, aquí se trata de trabajar en serio
y de trabajar ¿Y cuáles son los temas, disculpen, que ustedes trabajan ahí? Bueno, el principal tema que se trata en el movimiento de renovación, cuando se hacen las pláticas de seminario, es el tema de la conversión. Conocer a un Cristo vivo, tener la experiencia de ese Cristo y poderlo transmitir. No quedarme con la experiencia, sino que esa experiencia que yo tuve, poderla transmitir a los demás hermanos que no la han tenido. Porque nuestra iglesia es muy santa, muy buena, tiene cosas buenísimas, yo no puedo criticar nada, pero tenemos una vivencia totalmente de tradición, no hay mucha vivencia. Y el movimiento de renovación, eso que ya teníamos, eso que recibimos en el bautismo, con el seminario que nosotros le nombramos, que es una serie de pláticas de introducción a lo que es el movimiento de renovación. Entonces, cuando usted recibe esas pláticas, ¿qué le enseñan? Primero, una conversión. Segundo, una vivencia. Tercero, una entrega de eso que usted recibió, y esa entrega tiene que ser a través de su persona hacia los demás. No quedarse con eso, sino que todos los demás sepan. Y eso es lo que sucedió aquí en la Ciudad de los Reyes. Cuando yo llegué aquí, eso no se conocía. Y tuve muchas dificultades con los sacerdotes, cierta resistencia, porque como era un movimiento nuevo, porque esto nace a partir de cuando termina el Concilio Vaticano II, que fue en 1966. Prácticamente en el 67 inicia el movimiento de renovación en el estado de California, exactamente en la ciudad de San Gabriel, California. Allí fue cuando yo tuve mi primera experiencia del movimiento de renovación en un seminario que organizaron el matrimonio Kremen. Marilyn Kremen. Ahí me queda claro. Okay. Sí. Ahora, el movimiento de renovación carismática, aquí ya en Los Reyes en concreto, ¿avanza? ¿Está detenido por la pandemia? ¿O qué se piensa hacer? Etcétera. Le voy a decir una cosa. Yo llegué aquí en 1983. Yo estaba recién salido, como dicen el dicho vulgar, del cascarón. Acababa de tener mi experiencia del movimiento de renovación. Acababa de estar en varios congresos, sobre todo en San Gabriel, California, en Los Ángeles, San Bernardino, en San Diego. Y en una sola vez me tocó venir a un congreso a la ciudad de Tijuana, que organizaba el movimiento de renovación de la ciudad de Los Ángeles, que venían a trabajar acá a Tijuana. Y nada más una vez me tocó a mí trabajar en eso, porque cuando yo hice mi seminario de iniciación me tocó hacerlo en la ciudad de San Gabriel, California, con el matrimonio Marilyn Kremen y su esposo, y el equipo que ellos tenían en ese tiempo. Y fue una experiencia muy bonita, porque nosotros estábamos, digo nosotros porque hay muchísima gente, que estamos impuestos a vivir o ser miembros de una iglesia que vive, pues yo digo casi de pura tradición, pero realmente no es una tradición vivencial, es una tradición que recibimos en el bautismo, y sabemos que somos bautizados, que pertenecemos a una comunidad cristiana que se llama los católicos, que cada 8 días vamos a misa al templo, nos reunimos allí, nos platicamos, nos conocemos, don fulano, doña Mangana, pero hasta ahí. Ok, ahí está, a donde quería llegar, gracias. La iglesia, ahora, con todos sus movimientos de renovación u otras dinámicas de trabajo, en la pandemia, en este momento, ¿cuáles son los problemas por los cuales está transcurriendo? Una. La otra, ¿cuáles
la perspectiva de la iglesia para este momento con proyección a corto, mediano y largo plazo? Yo creo ahorita que la iglesia en este momento, concretamente aquí en la Ciudad de los Reyes, está pasando por un momento muy difícil. ¿En qué sentido? De que ha entrado muchísimo el materialismo en los hogares. Materialismo en los hogares. Sí. ¿Qué cosa es el materialismo? Que estamos muy apegados a lo material, al dinero. Estamos muy pegados a vivir bien, comer bien. Que no es malo, ¿eh? No, no es malo. Pero cambiamos la comodidad por una vivencia espiritual. Por el amor al prójimo, por el más puro sentido común. O sea, nos hemos hecho egoístas, podría decirse. No es tanto por eso. Entonces, Eso viene ya de un cambio muy fuerte, muy radical, que está habiendo a nivel mundial. sí. No es un problema de aquí de la Ciudad de los Reyes. No, claro que no. Es un problema que se está viviendo en cualquier parte del mundo que carácter vaya, global. especialmente en el hogar. Sobre todo si vamos ya concretizando la idea, en el hogar se ha perdido el respeto de los hijos a los papás. La independencia total, no necesitan del papá. Empiezan a crecer y ya se sienten dueños de sí mismos. No, sí necesitan, cuando se les ofrece feria, papá, voy a ocupar esto, oye papá, las vacaciones, oye papá, o sea, materialistas. No, y también hay el otro aspecto, que los muchachos trabajan, ganan su dinero, hacen todo, pero ese dinero ellos se lo gastan. Hacen con él lo que quieran. No contribuyen para la familia. Realmente no. Y cuando nosotros, digo nosotros, porque habemos ya muchos viejos, como yo, que cuando éramos jóvenes y trabajábamos así, lo que ganábamos se lo entregábamos al jefe del hogar, que era el papá. Y el papá era el que se encargaba de distribuir. Porque una casa ocupa comida, ocupa pago de servicios, ocupa ropa, alimentos. Y a veces además se vive de eso, pero no se contribuye. ¿Es correcto? Exactamente. Porque ahorita la mayoría de los jóvenes son totalmente independientes. Inclusive en eso quieren ser independientes. Quieren vivir en el hogar, tener las cosas que da el hogar, hacer las cosas que da el hogar, pero no quieren aportar. No quieren obligaciones. No quieren obligaciones. Quieren darse una vida totalmente libres. Muy bien. ¿Y cuál es el mensaje que usted les da a los jóvenes en concreto? O a los padres de familia jóvenes que tenemos ahora. Pues el mensaje que yo les puedo dar a las personas que me están escuchando y de manera especial a la juventud: no se puede vivir sin Dios. Ahí está. Un aplauso, por favor. Si no tienes a Dios, tarde o temprano vas a fracasar. Porque no tienes una meta sólida. No tienes una meta que tiene buena base, que tiene buena construcción, que tiene buena enseñanza. Porque todo lo que no es espiritual, se cae, se acaba, se termina, se enfada. Yo les pongo un ejemplo. Si ustedes comen mucho dulce, llega un momento en que los empalaga, los enfada y lo aborrecen. Después ya ni siquiera quieren acercarse de dulce. Pero cuando no hay una vivencia espiritual, es cosa diferente. Porque vivir espiritualmente significa vivir en el espíritu. ¿Quién te da el espíritu? En primer lugar, tu pertenencia a un Cristo vivo. Y esa la recibes en el bautismo que recibiste cuando eres pequeño. Eso es lo principal. Del bautismo va a salir todo lo demás,
Por eso la iglesia tiene 7 sacramentos, porque los demás sacramentos son alimento del bautismo. Por eso viene el bautismo, la confirmación, la primera comunión, el matrimonio. Vamos a hacer una pequeña pausa, sí, para continuar.